La felicidad no se resuelve satisfaciendo deseos, se resuelve eliminando deseos. Teniendo más y mejores exigencias no produce felicidad. Teniendo menos y reducidas exigencias sí nos acerca a la felicidad. Bienvenidos, queridos amigos. Hoy comenzamos un nuevo ciclo, un nuevo curso que se va a basar en un texto clásico, un texto para mí muy inspirador que en tibetano se llama Sakya Lekshe, que traducido al castellano serían los dichos elegantes o los refranes del maestro Sakya. En este caso, nos estamos refiriendo a Sakya Pandita, uno de los grandes sabios de la antigüedad y uno de los fundadores de la tradición Sakya a la que yo pertenezco. Hoy en día, una de las 4 tradiciones tibetanas. Y fue un gran practicante, un gran yogi, un gran místico, un gran sabio, un gran ser iluminado, que a la vez compuso muchos tratados, muchos textos. Y hoy nos vamos a enfocar en uno de ellos, a lo mejor uno de los más populares, porque este se estudia por todos los tibetanos, yo creo, independiente de la tradición a la que pertenecen. Sakya Lekshe pertenece a un género de literatura que viene de la antigua India, en donde se compilaban dichos elegantes o refranes para hacer que las enseñanzas espirituales puedan llegar a un público más amplio, que no sea cruda y dura filosofía o técnicas avanzadas de meditación que solo sirvan a una élite de practicantes. Entonces, Sakya Pandita fue el primero en Tibet que dio a conocer este tipo de texto, literatura, una recopilación de refranes o dichos elegantes. Y de ahí, a través de los siglos, varios maestros han hecho lo mismo. Y yo recibí estas enseñanzas de Khenpo Pema, uno de mis maestros, y he reflexionado, como dije, con gran inspiración durante un retiro hace muchos años, pero nunca lo he compartido. Esta es la primera vez que estoy enseñando este texto y espero que sea de utilidad, de inspiración para ti también. Entonces, como todo tratado budista, empieza con una alabanza hacia el Buda, queriendo decir que Sakya Pandita aquí toma una postura humilde y dice: yo no estoy innovando, yo no me inventé nada, yo voy a hacerle eco a las palabras del Buda. Y en el segundo verso declara su propósito en componer este texto. Dice: mi misión es hacer eco a las palabras del Buda, pero de una manera que pueda llegar a todas las personas, o que cualquier persona pueda extraer valor de estas enseñanzas y ver lo relevante que son en su vida cotidiana. O sea, el enfoque, ojalá que podamos transmitir en este curso, es la utilidad de las enseñanzas del Dharma, cómo las podemos implementar en el día a día. Y a la vez ver cómo diríamos sacar la práctica meditativa del laboratorio, del cojín, de la práctica formal y extenderla a todos los ámbitos de nuestra vida. O sea, esa es la misión. Y si lo encaramos bien, vamos a descubrir que la vida es un terreno incluso más fértil para el desarrollo espiritual que la práctica formal. Es más exigente, estamos jugando un juego que nadie está jugando. Entonces muchas veces hay un choque, pero si lo encaramos bien,
si lo empleamos bien, en situ, en la vida real, podemos aprender mucha más paciencia, mucho más amor, mucha más humildad, mucha más generosidad, mucha más sabiduría que meramente estudiando, reflexionando en el Koji. Pues muy bien, vamos a ello. Este texto está dividido en estrofas, cada una 4 líneas, y cada una engloba una enseñanza en sí. En cada lección voy a compartir varias de ellas y dar algunos comentarios para explicarla, para hacerla más comprensible y para que tengamos pistas de cómo aplicarla. Y algunos de estos temas que resalta Saque Pandita van a ser inmediatamente reconocibles, ¿verdad? Algo, especialmente si has estudiado diferentes cursos budistas, filosofía, vas a reconocer muchos de los temas importantes. Otros serán nuevos, pero por intuición, por afinidad, automáticamente los vas a poder comprender e integrar. Serán inmediatamente comprensibles. Y otros no van a ser nuevos y no van a ser tan comprensibles inmediatamente. Y ahí a lo mejor vamos a descubrir un gran tesoro, vamos a tener la oportunidad de hacer un descubrimiento. Entonces, mi recomendación, como suelo hacer en todos los cursos, es toma un tiempo. No adoptes ciegamente una enseñanza y tampoco la rechaces automáticamente porque no coincide con tu filosofía de vida, con tu dogma personal. O sea, adquirimos, recolectamos evidencia y poquito a poquito vamos armando un rompecabezas y cuando coincida con nuestra comprensión, con nuestro corazón, con nuestra experiencia, ahí lo adoptamos como un tesoro espiritual que nos pueda guiar, iluminar en nuestra vida. Muy bien, si tenemos tiempo, vemos alguna pregunta o duda que puedas tener al final sobre este tema, sobre algunos de los versos. Pues empezamos con el primero. Los primeros pertenecen al capítulo número 1, que tiene como título La examinación de los sabios. Entonces, estos primeros 30 versos van a estar definiendo lo que es una persona espiritual, una persona madura, una persona sabia y cómo convertirnos en ese sabio. Los sabios son una tesorería de buenas cualidades, por haber recolectado los preciosos buenos consejos. El gran océano es la tesorería de los ríos. Por eso todos los ríos fluyen hacia él. Y vais a ver que casi todas las estrofas tienen una analogía que ayuda a comunicar, a resaltar el significado. Entonces, de la misma manera que el agua confluye, poco a poco se va dirigiendo hacia el océano, y el océano es el receptáculo del almacén, o no sé si este término es útil para ti, tesorería, donde se recoge todo el tesoro, un gran reino. También un sabio. Y aquí por favor, sean flexibles con esta palabra. En algunas ocasiones quiere decir erudito, en otras quiere decir iluminado, en otras quiere decir una persona evolucionada, madura, llena de cualidades, ¿verdad? Como amor y demás. Entonces, un sabio es realmente un cofre de tesoros que contiene todas las buenas cualidades que nos pueden beneficiar
a todos, particularmente a esa persona, pero sí tenemos acceso a todos. Y llegan a ser ese cofre de tesoros por haber recolectado, por haber reunido, recogido los preciosos buenos consejos. Entonces aquí debería definir, tomar un segundo o dos para definir qué quiere decir con buenos consejos. Entonces, podemos decir que hay 3 niveles, por lo menos se me ocurre ahora para presentarlo a ustedes. Primero es la sabiduría cotidiana que podemos compartir el uno al otro, la que se transmite en los refranes ordinarios de la antigüedad, ¿no? De generación a generación, la sabiduría humana. Y después hay la sabiduría extraordinaria del Buda, que necesariamente tiene que venir de alguien que tiene acceso a otra realidad, una realidad más pura y más profunda, ¿verdad? Y luego hay algo que en tibetano se llama Mengak, que muchas veces lo traducimos como claves especiales o instrucciones tajantes, que aquí es casi el canto místico de un ser realizado cuando surge de esa absorción meditativa. Entonces, en estas claves está la fórmula, la esencia destilada de los logros espirituales. Entonces es invaluable de todas las enseñanzas que se transmiten en las tradiciones tibetanas. Lo que más aprecia es este Mengak o las claves profundas de un maestro. Y esos tienen que ser necesariamente instrucciones orales. No se pueden extraer de un libro, porque de alguna manera la letra es muerta, carece de esa conexión de humano a humano, que hace que se pueda transmitir casi una experiencia, ¿verdad? Entonces, en la medida que nosotros podemos recoger la esencia de la sabiduría ancestral, la esencia de la sabiduría del Buda y los iluminados, la esencia de maestros y maestras contemporáneas que tienen sabiduría y realización, nosotros mismos nos convertimos en un océano de tesoros, un cofre de tesoros de cualidades. Y de ahí, como dice aquí, por eso todos ríos fluyen hacia él. Es decir, de ahí somos casi un imán para las buenas cualidades, porque suelen viajar juntas. Entonces es muy difícil desarrollar generosidad sin paciencia. Muy difícil desarrollar compasión sin buena conducta, ¿verdad? Muy difícil desarrollar entusiasmo sin sabiduría. Entonces, estas cualidades viajan juntos. Entonces, en la medida que vamos adquiriendo más cualidades, más enseñanzas, captando, y aquí no quiere decir solo conocimiento intelectual. Debería, en este primer verso, para los que no lo sepan o no han escuchado antes, sabiduría se puede ver a 3 niveles. La sabiduría que adquirimos a través de la escucha, la lectura, el estudio, le llamamos la sabiduría del conocimiento. La sabiduría que adquirimos a través de la contemplación, le llamamos la sabiduría de la comprensión.
en donde tenemos un saber intuitivo dentro de nosotros, de esa esencia, de esa verdad, y a través de la meditación, de habituarnos una y otra vez con esa verdad, con esa cualidad, llegamos a el gnosis o la sabiduría del gnosis, la sabiduría de la experiencia intuitiva directa de esa verdad. ¿Qué quiere decir? Que tenemos acceso voluntario a ese estado y de ahí vamos adquiriendo cierta maestría. Entonces estamos hablando de esos 3 niveles de esa sabiduría que se adquieren a través de adquirir información de diferentes medios, de descubrir la verdad dentro de nosotros con la contemplación y luego de integrar esa verdad hasta que permea todo nuestro ser, hasta que nos convertimos, que ese estado es el que predomina en nosotros. La paciencia, el amor, la generosidad, la ética y demás. Entonces, lo que quise decir anteriormente es que estas cualidades no pueden surgir aisladas, ¿verdad? En la medida que uno cultiva una de estas cualidades como la paciencia, tiene que necesariamente atraer todas las otras cualidades, ¿verdad? A su nivel. Muy bien. Entonces, si os parece, pasamos ahora al segundo verso. Sabio es aquel que entre los humanos posee la inteligencia capaz de discernir entre qué cualidades hay que adoptar y cuáles hay que descartar. El imán sabe cómo extraer las limaduras de hierro mezcladas en la tierra. Aquí tenemos una analogía muy interesante. Entonces, en este segundo verso, Sakya Pandita nos está ayudando a comprender mejor lo que es sabio. Y dice, sabio es esa persona que entre la gente, entre los humanos, posee inteligencia. Y es una inteligencia en particular que destaca aquí, que es la inteligencia que puede discernir, ¿verdad? Puede discernir entre las cosas, qué es ventajoso de qué es dañino, que nos favorece, nos ayude a madurar el camino y que nos puede empeorar. Esto es tan importante. Y una manera que encontré recientemente de empezar a comunicarlo, espero que sea útil para ti, si no, por favor, me lo indicas en las preguntas, es definir nuestra situación como 2 problemas a resolver. Podemos decir que hay 2 problemas en el mundo. El primer problema, el problema más común que existe en el mundo, es justo el que destaca aquí Sakya Pandita indirectamente, y el segundo lo hace indirectamente, que es ¿qué me conviene? Porque la premisa es todos queremos lo mismo. Todos queremos ser felices. Todos queremos estar libres de sufrimiento. Todos estamos anhelando paz, armonía y bienestar, ¿no? Pero las estrategias que empleamos son muy diversas y no funcionan. No funcionan perfectamente y no son horrorosas tampoco. Entonces estamos como en un casino apostando y algunas veces
nos sale bien, ganamos, tenemos un poco de bienestar y felicidad, y otras veces la embarramos, ¿verdad? Y nos causamos daños o dañamos a alguien que queremos. Ujú. Entonces, el primer problema que enfrenta 99% de las personas, 99.99, es no saber qué tengo que hacer para lograr el bienestar genuino, que no dependa de circunstancias, que sea incondicional, un bienestar sostenible, mío, ¿verdad? Libertad. Entonces, un poco de personas, por un despertar de conciencia, empiezan a descubrir, ¿verdad?, el sendero espiritual. Empiezan a recibir enseñanzas del Dharma, particularmente la primera enseñanza del Buda, las 4 nobles verdades, en donde, de una manera muy tajante, explica nuestra situación penosa, ¿verdad? Y diciendo que estamos en donde estamos, con sufrimiento físico, mental, relaciones, problemas en el mundo, porque hemos creado las causas de nuestra miseria. O sea, estamos envueltos en velos conductuales que causan daño, emociones negativas que causan daño, egocentrismo que causa daño, ignorancia de no saber quiénes somos que causa mucha distorsión. Y el tercer aspecto, o tercer noble verdad, dice, si quitamos esta basura, esta contaminación, esta distorsión, estos velos emocionales, conceptuales, conductuales, vamos a estar libres. Vamos a estar libres de todo mal y permitimos que aflorezca naturalmente el bienestar genuino, la paz genuina. Entonces, en esta enseñanza del Buda, dijo algo muy sorprendente para nuestro mundo. Dijo algo radical, me atrevo a decir. Dijo que no nos falta sabiduría, nos sobra sufrimiento. Y nos sobra la basura que produce sufrimiento. Que la búsqueda de la felicidad es una ilusión, es la propaganda del ego, básicamente. Pero realmente el secreto de la vida está en soltar, liberarnos de toda esa basura, toda esa confusión, toda distorsión. Y la mente básica, pura, pristina, ya es paz, ya es bienestar, ya es gozo, como reportan los grandes yogis, dicha, un éxtasis que no conocemos en este mundo dualista. Entonces, una vez que valoramos esa enseñanza, comprendemos esa enseñanza, tenemos un segundo problema, que es bueno tener este segundo problema. No estar jugando en el casino y tener un segundo problema en donde te encuentras en una farmacia llena de medicina, enseñanzas espirituales de todo tipo, ¿verdad? Pero eso no es suficiente para sanarte. No es garantía que te vas a sanar si tienes la llave de una farmacia. Tienes que saber cuál medicina te toca a ti en este momento y en qué dosis y cómo la tomas. Eso es todo un arte. Cómo aplicar las enseñanzas espirituales, cómo implementar los medios habilidosos como la meditación, es todo un arte, ¿verdad? Entonces aquí, en este segundo verso, hay el sabio en relación a estos dos problemas. La persona sabia que ya no se ve maravillada
por las ofertas de felicidad mundana que presenta el mundo, que persigue el camino espiritual, que invierte sus recursos en crecer y madurar como individuo. Y después también el sabio que sabe, ¿verdad? En la farmacia cuál medicina es la que le toca y en qué proporción y cómo aplicarla. Porque el Dharma, la medicina, puede ser una sobredosis, ¿verdad? Hay filosofías tan alarmantes que pueden crear un shock en nuestro sistema. Hay técnicas meditativas tan existentes que se convierten contraproducentes. Entonces, es muy importante resolver los dos problemas. Entonces, una manera que aconseja el autor, o sea, en parte me estoy basando en los comentarios de Khenpo Sangye Tenzin, que es un Khenpo reciente. Yo no lo llegué a conocer, conocí su tulku, que tenía recién 10 años, y él compuso un comentario sobre este tratado de los dichos elegantes de Sakya Pandita, y él dice, algo que automáticamente nos hace más sabios es agregar tiempo a la ecuación. Simplemente extiende tu conciencia en el tiempo. O sea, si queremos logros cercanos, gratificación inmediata, nos convertimos en personas muy brutas, muy impulsivas. Entonces, en la medida que podemos, tenemos que planificar a mediano y largo plazo. Cuanto más invertimos a largo plazo, lo que evaluamos va a ser más justo, más beneficioso, más provechoso. Entonces, en este segundo verso, atrevo a decir, se está hablando de 3 modalidades de existencia. La primera es flotar como una pluma pasivamente. La segunda es seguir las costumbres de los antepasados o las costumbres de las personas que nos rodean. Y la tercera es, con discernimiento, con sabiduría, elegir cuidadosamente lo que hay que adoptar y lo que hay que descartar. Entonces, en la primera modalidad, de flotar como una pluma, como un pompón de algodón, quiere decir que no estamos participando activamente en nuestra vida. Somos consumidores. Estamos esperando que algo llegue a nuestro regazo, ¿verdad? Entonces estamos a la merced de las circunstancias. Y si viene una época buena, nos sentimos bien. Si viene una época mala, nos sentimos mal. Si alguien nos quiere, nos sentimos bien. Si alguien nos critica, nos sentimos mal. Y no tenemos voz y voto propio. Lo hemos rendido, ¿verdad? No tenemos las manos en el volante, las manos en el timón. Estamos de pasajeros en nuestra vida. Y sé que lo he dicho en el curso pasado, pero cuesta reconocerlo, porque estamos tan acostumbrados a este modus operandi, ¿verdad? Tanto tiempo, ¿verdad? Rendidos, sometidos por las circunstancias,
que no pensamos que es raro. No pensamos que hay otra manera de funcionar en el mundo, ¿verdad? Entonces, es muy importante retomar el control de nuestra vida, retomar el control de nuestra mente, retomar el control de nuestro estado de ánimo y elegir. Aquí mandas tú. Deberías mandar tú. Es tu vida, es tu mente. Toma el control, decide. ¿Y cómo decidimos? Es un juego de influencia, ¿verdad? ¿Con qué te relacionas? ¿Qué dejas que entre en tu vida? ¿Qué dejas que entre en tu mente? ¿Qué atiendes? ¿Qué consideras? ¿Qué aprecias? No dejes que la moda lo defina por ti. No dejes que otros lo definan por ti. Tú elige lo que es bueno, siguiendo a Khenpo-Sangye lo que será bueno para ti mañana. No los vicios y los caprichos y los antojos de hoy, sino lo que es bueno para ti en 10 años. Invierte en la persona que quieres ser en 10 o 20 años. Y si eres budista, la próxima vida. Una planificación a largo plazo. Entonces esto es tan importante. Y en el futuro, si estudiáis tratados clásicos, vais a ver esta formulación una y otra vez. ¿Qué adoptamos y qué soltamos? ¿Qué elegimos participar? Muy importante. Muy bien. Entonces pasamos ahora, si os parece, al verso número 3. Las buenas enseñanzas son entendidas por la inteligencia de los sabios, pero no por los necios. Cuando brillan los rayos de sol, los búhos se vuelven ciegos. Ahora, a la medida que voy enseñando, voy traduciendo este texto del tibetano al castellano. Y es difícil traducir un texto que está en formato verso, porque los tibetanos siguen un metro, entonces algunas veces se hacen trampa, se acogen muchas palabras. Entonces estoy siendo en estas traducciones bastante literal, ¿verdad? La traducción es bastante literal, pero después en el comentario trato de explicar ya y que sea accesible. Entonces, las buenas enseñanzas, los dichos elegantes, estas perlas de sabiduría, son apreciadas, son entendidas por la inteligencia de una persona madura. Una persona que no tiene esa madurez no las aprecia e incluso las puede rechazar. Y eso está perfectamente bien. Otra vez, la farmacia. La medicina no es buena para todos. La misma medicina no sana a todas las personas. Entonces, en este curso vamos a ver lo que es de interés para alguien que quiere mejorar como persona, madurar espiritualmente, quiere cambios internos. Entonces no es para personas que buscan magia, para alguien que resuelva sus problemas, es para alguien que quiere trabajar en sí mismo y está queriendo saber cómo mejor hacerlo. Entonces, eso es muy importante. Esto va a prevenir muchos problemas con tus amigos y familiares. No intentes convencer a otros, ¿verdad? Ten mucho cuidado con lo que compartes. Hay cosas que simplemente no se pueden apreciar hasta que tengamos cierto nivel de conciencia.
Os doy un ejemplo. Algo que para un budista es tan familiar como la ley del karma. La ley del karma quiere decir que em, toda acción volicional, ¿verdad? Todo lo que nosotros impulsamos a través del cuerpo, la voz, incluso actitudes y pensamientos, nos van condicionando, nos van definiendo y van definiendo también nuestro futuro, cómo nos comportamos en el futuro, nuestro entorno, qué atraemos a nuestra vida, con qué personas entablamos relaciones y demás. Entonces, esa energía es una tendencia, es una inclinación, entonces no es un destino. El karma no es rígido, no está, como diríamos, escrito en piedra. Es simplemente cada cosa que tú piensas, cada cosa que tú dices, cada cosa que tú haces, te va definiendo. ¿Qué quiere decir? Va teniendo peso, influencia en ti. Entonces, mañana tienes esa inclinación de comer lo mismo que te gustó el día anterior. Tienes la tendencia a hablar de la misma forma que te expresaste el día anterior. Pero eso no quiere decir que estamos obligados o forzados. Simplemente tenemos ese impulso, esa inclinación. Ahora, lo que acabo de mencionar, si cae en una mente fundamentalista, va a decir, oh, destino. Digo, no, 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 no es el destino, ¿verdad? Karma no es destino, es energía. Tú puedes aumentar esa tendencia, reducirla, anularla, puedes transmutarla, todo es posible. Esa energía es movimiento, es lo que tú impulsas en tu vida en el mundo. Ah, destino. Porque en esa mente cuadriculada, ¿verdad? Solo existen esas dos opciones, o libre albedrío o destino, blanco y negro. No hay matices grises, ¿verdad? Pero si esta misma enseñanza de el karma la escucha alguien con una mente individualista, puro razonamiento secular, ¿verdad? O sea, que tiene el paradigma del materialismo científico, donde no hay mente, no hay conciencia. Dice, sí, el karma es correcto en el sentido que toda causa tiene su efecto, pero vivimos en un universo material. Esta dimensión moral de mis intenciones, eso no tiene nada que ver con lo que va a pasar en el futuro, en lo que mis intenciones realmente no afectan para nada lo que va a pasar en el mundo y en mi vida, ¿verdad? Anulan todo lo que es influencia mental, lo que es intención, lo que es moralidad, ¿verdad? Y no importa cómo se lo expliques, van a llegar a esa conclusión. Mente es cerebro, ¿verdad? Todo evento mental está producido por interacciones en las neuronas. No hay conciencia, no hay mente independiente de la materia. Porque esa es su filosofía, ese es su paradigma, ese es su nivel de conciencia. ¿Me entienden así? Entonces, hablar del karma le va a decir, esto es muy fantasioso. Esto es una manera de inspirar a personas que tienen pobre capacidad intelectual, ¿no? De darles ánimo y esperanza cuando sabemos que el mundo está todo predefinido por los genes y demás. ¿Tiene sentido? Entonces, el nivel de conciencia que tenemos determina a qué enseñanzas vamos a acercarnos. ¿Cuál va a ser nuestra afinidad? ¿Qué es lo que vamos a apreciar
interés y qué vamos a poder comprender y reconocer, ¿verdad? Es muy interesante. Entonces, la inteligencia de estos sabios practicantes espirituales son lo que puede reconocer valor en las enseñanzas del Buda y comprenderlas y aplicarlas en su vida. Ujú. Y hay aquí una analogía muy interesante. Cuando brillan los rayos del sol, los búhos se vuelven ciegos. Estoy casi seguro que es búhos. Puede ser también, como se dice, murciélagos. Por- Murciélagos. ¿No se dice murciélagos? Ok. ¿Mm? Sí, o sea, en tibetano hay una frase que es aves de la noche. Entonces casi siempre se comprende, se traduce como lechuzas o como búhos. Pero quiere decir alguien que está sintonizado para el mundo oscuro, para las tinieblas, para lo mundano, ¿verdad? Cómo sacar provecho, ¿verdad? Entonces hay personas que tienen esa picardía callejera y saben cómo negociar con otros para rendir, sacar mayor provecho. Otras personas tienen un radar viendo negocio, negocio, negocio. ¿Dónde está el negocio? ¿Qué restaurante le va bien y por qué va bien y cuáles son las modas, ¿no? Y están viendo, ¿verdad? En dónde van a cazar ese ratón, ¿verdad? Entonces, ese tipo de radar no es útil cuando tiene que apreciar los rayos de luz del sol. No sabe cómo relacionarse, cómo evaluarlo, en dónde encontrar sentido. Ujú. Entonces, puede ser muy, muy interesante para ustedes. Entonces, aquí no estamos hablando de la capacidad, cierta inteligencia que puede captar complejidad intelectual. Eso sí es un don que se puede entrenar, ¿verdad? Aquí estamos hablando de nivel de conciencia. Nuestro desarrollo espiritual nos da acceso a, a poder apreciar otro tipo de información y comprenderla. Ujú. Muy bien. ¿Qué os parece? Pasamos ahora a la estrofa número 4. Los que tienen sabiduría pueden eliminar las faltas, pero los necios no pueden. El Garuda puede matar a la serpiente venenosa, pero el cuervo no puede. No es una traducción muy elegante, muy poética, pero transmite el punto. Aquí Garuda es una ave mística de la antigua India, una ave mística dentro del hinduismo, el jainismo, el budismo, en donde es un ser sobrenatural que puede atacar las serpientes, ¿verdad? O una especie de ser serpentino. Entonces, los que tienen la sabiduría pueden reconocer en sí las faltas, los errores, los defectos y crear cambios y mejoras. Pero las personas que no están, puedo decirlo así, instruidos, educados, iluminados por las enseñanzas espirituales, no van a poder identificar el mal y no van a saber cómo corregir ese mal, ese daño.
hoy en día nos, como diríamos, acostumbramos a todo tipo de cosas. El ejemplo que siempre me viene a la mente es un poco ridículo, pero a mí me ayuda mucho porque lo veo repetido eh, en, en todas las personas, que es un niño. Y esto lo vi pasar. Un niño muchas veces que está aprendiendo a gatear y después está aprendiendo a caminar y empieza a tener fortaleza, camina como un borracho, pero se sostiene y después su padre, su madre, su abuelito eh, tiene confianza y lo suelta para que camine un poquito y se cae. Muy fuerte, se da un tortazo, se da en la cabeza, ¿verdad? Muy fuerte. Y en ese momento, ese niño o niña no sabe lo que pasó. Sabe que es un shock al sistema. Sentí una presión muy fuerte, pero no sabe qué está pasando y cómo reaccionar. Entonces mira hacia los lados a ver cómo están reaccionando sus familiares. Y si ellos están así muy penosos, muy alarmados, "Ay, además", entonces empieza a llorar. Pero si la persona al lado de él dice, no pasa nada, eso es normal, sigue para adelante, y se ríe, entonces sigue caminando, medio confundido, pero tira para adelante. Entonces, un ejemplo muy tonto para decir que hoy en día normalizamos cosas muy absurdas, simplemente porque están compartidas, ¿verdad? Y otras cosas que no están compartidas nos parecen muy exóticas, muy exageradas, muy extremas, cuando en realidad son de muy poco riesgo. Entonces, tenemos que desarrollar esta habilidad que tienen los sabios de educarnos. Yo no sé cómo comunicar esto de una manera que sea impactante, pero lo veo como una extraordinaria ventaja de tener a nuestra disposición a alguien tan sabio como el Buda y los maestros a través de los siglos que han logrado estados de iluminación, que son dueños de sí mismos, que tienen maestría, que están perfectamente en paz, en armonía y feliz, independientemente de los altibajos de la vida. Eso es un tesoro, ¿verdad? Tener, ser dueño de ti mismo, elegir tu estado de ánimo y felicidad independiente, si eres pobre o rico, si estás solo o acompañado, si eres viejo o joven, si estás enfermo o sano, si estás en tu tierra natal o si estás de viaje, ¿verdad? Si ganó tu equipo, perdió tu equipo, ¿verdad? Es lo más poderoso que puede existir. Todo el mundo allá afuera está compitiendo por algo, ¿verdad? Tener algo, casi siempre un objeto, una persona que puede usar como palanca para sentirse bien, ¿verdad? Pero esa persona que lo logra sin la necesidad de recurrir a algo, que quiere decir incondicionalmente, sin esa condición, ese es el tesoro. Ese es un tesoro increíble. O sea, el budismo le llaman mejor que una, ¿cómo diríamos? Una joya que te concede todos los deseos, ¿verdad? Si tuvieras algo como una lámpara de Aladín de un genio que puedes frotar, dame 3 deseos, ¿verdad? ¿Cuánto pagarías por eso? ¿Verdad? Bellísimo. Pero de acuerdo a las enseñanzas del Buda,
eh, tener sabiduría, de poder saber cómo ser feliz, es más poderoso. Porque no dependes de esa cosa. Esa cosa tarde o temprano se va a ir. Todo es impermanente. Todo lo compuesto se va a descomponer. Entonces, hoy en día veo en muchas entrevistas que personas están dispuestas a pagar 100.000 euros para sentarse y cenar con un multibillonario, ¿verdad? Si puedo compartir una comida, una cena con esta persona y con unos pocos consejos que me den esa hora juntos, eso es un tesoro, me ahorro tanta experimentación, tanto estudio, tanto esfuerzo. Lo ven como un premio, pagaría 200.000 euros, 1.000.000 de euros, para saber que esa persona me dé unos consejos, ¿no? Y es, en el mejor de los casos, te va a dar el poder de ganar dinero en la bolsa, en el mercado, ¿verdad? Eso es todo, ¿verdad? Que te aporta, eh, como diríamos, libertad económica por 20 o 30 años de tu vida. Después igual tienes que enfermarte, igual tienes que lidiar con las personas que tienen celos de ti, igual tienes que envejecer, igual tienes que enfrentar la muerte. Y la mayoría no son felices, aunque tienen libertad económica, ¿verdad? Entonces, si hacemos una encuesta en el mundo, esa es la lámpara de Aladdin, es eso. Recurrir a una persona que es un genio en el mundo de los negocios, que nos puede dar el secreto, que tenemos que trabajar duros 10 años igual para conseguirlo, pero por lo menos tenemos la fórmula para ser millonarios, ¿verdad? Ay, de eso viene con tantas deudas ocultas, ¿verdad? Tantas multas, tantos impuestos, ¿verdad? Entonces, es un gran tesoro tener el secreto de lo que es la felicidad y cómo lograrlo. El secreto en este caso, de acuerdo a esta cuarta estrofa, cómo sanarte, cómo eliminar tus faltas, cómo parar de causarnos daño, cómo poder ser nuestra mejor versión, ¿verdad? Es tan poderoso. Entonces, no hay manera de dar aleatoriamente con este secreto. No hay manera de tropezarnos con esta sabiduría que nos ayuda a sanarnos, mejorarnos, evolucionar y ser dueños de nosotros mismos y la felicidad. Tiene que venir de alguien muy sano. Nosotros tenemos que poner mucho esfuerzo en recibir esa comunicación, esa enseñanza, esas claves y después implementar esa medicina en nosotros. Entonces aquí cuando decimos faltas, quiere decir cómo eliminar lo negativo dentro de nosotros, cómo desarrollar lo positivo, virtud, cualidades, cómo hacernos dueño de una felicidad más pura y más sostenible. Y el campo sangue dice que en este caso, en esta estrofa, nos estamos dirigiendo a la sabiduría de la contemplación. O sea, realmente comprender profundamente las enseñanzas espirituales del Buda. Muy bien, pasamos ahora a el verso, la estrofa número 5. Cuando una mente brillante enfrenta adversidades, su inteligencia se vuelve
aún más poderosa. Cuando el rey de las bestias tiene hambre, rápidamente ataca la cabeza del elefante. El tibetano dice coronilla, pero creo que cabeza está bien. La parte de arriba de la cabeza del elefante. Entonces aquí es algo muy curioso. Casi siempre, cuando las cosas van mal, nuestras fuerzas decaen. Como en esta analogía, cuando el león tiene hambre, tiene menos fuerza, ¿verdad? Y decide, bueno, a lo mejor en vez de perseguir al elefante, voy a perseguir a un hipopótamo o algo más lento, ¿verdad? ¿Qué sería más lento? Una tortuga. Fuimos al otro extremo. Ujú. Pero al revés, la actitud del elefante es, cuando estoy necesitado, voy a lo grande, lucho por lo grande. Y lo mismo pasa con un sabio. O sea, cuando una persona iluminada por la sabiduría espiritual del Buda enfrenta adversidad, entonces siente más vigor, más energía, más entusiasmo. Está más inspirada a hacer cambio. No se achica, no se acoge, no se rinde, no se esconde, ¿verdad? Crece su fuerza, crece su inspiración. Entonces este verso tiene muchas indicaciones, muchas, como diríamos, enseñanzas muy valiosas, yo creo. La primera es un aviso, diciendo, incluso cuando tú sabes lo que es bueno, de lo que es malo, sabes qué adoptar y qué descartar, si no estás incentivado, la tendencia es adormecernos. La tendencia es, como diríamos, no motivarnos. Y esto lo vemos expresado en la cosmología budista con la imagen del Deva. El Deva es un ser superior a los humanos. Se puede traducir como celestial o algo así. Entonces, tiene una vida de miles de años, vive en estados más sublimes que el planeta denso de la Tierra. No hay ningún problema social, económico, ¿verdad? Y son personas o seres superdotados. O sea, tienen una mente muy pura. Su estado natural es lo equivalente al samadhi de un gran practicante humano en ese planeta. O sea, ellos cuando se despiertan, antes de tomar café, ya tienen una mente muy lúcida, muy tranquila, muy enfocada. Y tienen acceso a las enseñanzas del Buda, no solo de nuestro Buda histórico Shakyamuni, de Budas en diferentes épocas y planetas. Y tienen una mente con cierta clarividencia, ¿verdad? Puede extenderse un poco en el tiempo pasado, puede comprender las mentes de otros, puede comprender lo que está pasando en nuestro penoso planeta. Entonces sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y sabe lo que está en juego, lo que se avecina en las próximas encarnaciones si no hace un cambio, si no desarrolla virtud, karma positivo y más sabiduría. Sin embargo,
está muy cómodo. Todo va bien, todo va demasiado bien, al punto que están sedados. Y hoy en día muchos de nosotros vivimos como dioses, mejores que los reyes de la antigüedad. Y tú seguramente lo has notado, que cuando estás muy bien, ¿verdad? Entonces no estás incentivados a cambiar, a mejorar. Aunque sabes a lo mejor lo que toca hacer, lo que deberías hacer, lo que te conviene hacer, no hay esa chispa, no hay eso que nos incentiva a hacer un cambio, ¿verdad? Entonces nos encontramos, de acuerdo a los grandes maestros tibetanos, en una situación muy afortunada, porque no estamos completamente en una cuna muy acolchonada, bebiendo leche y miel todo el día, ¿verdad? O sea, no estamos completamente en el paraíso idóneo, pero tampoco estamos viviendo una existencia horrífica, donde solo podemos dedicarnos a sobrevivir. Hoy en día, incluso en nuestra especie, incluso en este año, en este planeta, hay miles de millones de personas que desafortunadamente están en una situación muy penosa, que tienen que preocuparse por agua, encontrar agua potable. Tiene que preocuparse de cómo encontrar comida para sus hijos. Tiene que preocuparse de no ser asesinada por estas personas o las otras, ¿verdad? O no adquirir esta enfermedad de estos mosquitos. Entonces ellos en esa situación precaria no tienen el lujo, ¿verdad? De meditar, de reflexionar sobre la paciencia, la compasión, de hacer estudios filosóficos, de hacer cambios internos, porque están completamente dedicados en solo sobrevivir, subsistir, ¿no? Entonces, entre los dos extremos, si tomamos en cuenta toda la vida que existe en el universo, ¿verdad? Se dice que en general, una generalización muy burda, en general, los humanos hoy en día en este planeta estamos en ese lugar tibio, en donde, por un lado, hay ocio, hay salud, eh, para poder desarrollar, como diríamos, la parte más refinada del ser, como no solo arte, cultura, sino también desarrollo espiritual. Pero a la vez, siempre hay un alfiler en el trasero, ¿verdad? Siempre hay algo que no funciona, que nos inquieta, ¿verdad? Siempre hay algo que nos motiva, nos incentiva a hacer una corrección, a hacer una mejora, probar algo nuevo. Ujú. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Y nosotros cambiar nuestra actitud en relación a la adversidad, a las dificultades, ¿verdad? Lo vemos como algo no solo indeseable, porque lo es, pero lo vemos como algo no aprovechable. Cuando pasa, cuando surgen problemas, no hay nada que rescatar de esta situación, ¿verdad? Tengo que simplemente aguantar hasta que salga el sol. Tengo que esperar hasta que pase esta racha mala, ¿verdad? Eso suele ser nuestra actitud. Aversión, rechazo total. Entonces aquí se presenta un enfoque muy poderoso que es en esa situación, cuando enfrentamos problemas, retos, desafíos,
adversidad podemos potencialmente crecer más que nunca si lo encaramos bien. Porque ahí es cuando la mejor parte del practicante espiritual sale a la superficie, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Esto es algo que se resalta en Lojong, entrenamiento mental integral. La habilidad de ser un practicante todoterreno, que puede florecer y crecer en todo momento, en todas situaciones y en lo malo mejor, ¿verdad? Tener esa actitud. La situación es mala, mejor, ¿verdad? Estar como un poco de un orgullo sano, sentir que algo nos está retando a sacar nuestra mejor versión, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener esa fortaleza. Cuando las cosas van mal, mejor. Aquí puedo crecer. No lo busqué, pero ahora que vino, lo voy a aprovechar, ¿verdad? Ya que tengo que pagar esto, lo voy a disfrutar, le voy a sacar valor y provecho, ¿verdad? Ya que no es gratis, ¿verdad? Y que tengo que pagarlo de alguna manera, va a rendir, le voy a sacar provecho. Esto me tiene que ayudar y fortalecer de alguna manera. Entonces, aquí estamos hablando de valentía. Alguien que se eleva. No finge ser un león, pero se eleva y se inclina hacia eso que le incomoda. ¿Sabéis ese dicho popular? Inclínate hacia eso que te incomoda. En vez de alejarte, ¿verdad? Protegerte, ignorar, escapar, no, enfrentar el problema. No esperar a que llegue a ti, tú das un paso adelante para ir al encuentro, ¿verdad? Eso es muy poderoso, ¿verdad? Porque de alguna manera es el resultado de nuestro karma. Es una oportunidad, coincide con nuestra situación espiritual. Esconde una medicina. Hay un secreto, hay una enseñanza que resolver. Y si no lo atendemos, si no lo superamos, si no lo trascendemos, no se va a ir. Se va, pero viene con otro nombre, ¿verdad? El karma es muy paciente y es bueno enfrentar los problemas cuando tú tienes una buena disposición espiritual. Muy bien. Entonces esto es muy importante. El sufrimiento no es vehículo de conciencia. El hecho de sufrir no garantía que tú vas a crecer, madurar y convertirte en una mejor persona. La mayoría de las veces, la mayoría de las personas empeora, ¿verdad? Cuando alguien les presiona, cuando alguien les estafa, cuando alguien les miente, entonces dice, así funciona el mundo, pues yo voy a morder más. Si todos son tiburones, yo voy a ser una orca. Si es así, atendemos alguna pregunta y duda y continuamos en la próxima lección con los versos. Mi pregunta es si podría profundizar un poquito más cómo nos inclinamos hacia lo que nos incomoda. Es decir, para acercarnos a eso que nos puede hacer trascender, ejemplos, ayúdame a comprenderlo mejor para poder practicarlo. Con inclinarnos hacia lo que nos incomoda, estamos resaltando principalmente actitud. Entonces, ¿cómo se manifiesta esa actitud? En palabras, en acciones, depende mucho de las circunstancias. Y
las personas y el lugar. Pero por lo menos mentalmente no buscamos evadir, nos buscamos compensación, distraernos con algo, ignorar el problema. No adoptamos el papel de víctima, nos cruzamos los brazos pasivamente y dejar que esto me atropelle y que haga conmigo lo que quiera, ¿verdad? Casi como estoy sin digestión, tengo que aguantarlo. Doy un ejemplo muy simple. A lo mejor los simples son peligrosos porque muchos se identifican. Algunas veces buscar un ejemplo raro es mejor. Si tú comes algo y te hace daño, entonces la mayoría de las personas lo ignora. Entonces, si comemos algo y nos causa daño, tenemos que decir, algo aquí está mal. Me siento mal, el cuerpo está funcionando mal, tengo indigestión, tengo diarrea, estoy estreñido, me están saliendo ampollas, ¿verdad? Lo que sea tu reacción a esa comida. O he bebido mucho, ¿verdad? Y estoy mareado, tengo ganas de vomitar, me despierto con resaca, ¿verdad? Entonces, inclinarse a la dificultad no es tomar otro vino para que se vaya la resaca más, sino es reconocer que hay un problema, hay una causa de ese problema y tomar responsabilidad por mi participación. Hay muchas cosas en juego que están más allá de mi control, pero lo que está en mi control es mi deber, es mi responsabilidad, como diríamos, atender y corregir. Entonces, si no estoy durmiendo bien, tengo que hacer un cambio. O estoy comiendo muy tarde, o estoy tomando mucha cafeína, o estoy viendo mi móvil por la tarde, o estoy demasiado preocupado, mi vida es demasiado agitada, o tengo que buscar terapia, tengo que comer mejor, hacer ejercicio, buscar soluciones si algo no está funcionando y no tratar de enmascarar el problema con otra cosa, con una solución temporal. Entonces, si tenemos una dificultad con una persona, esto es muy delicado porque hay muchos tipos de diferentes personas con diferentes niveles de estados aflictivos, y algunos son desequilibrios psicológicos, algunos son patologías, ¿verdad? Pero si hay una persona que nos está creando malestar, ¿verdad? Hay que tratar de resolver ese problema, ¿verdad? En vez de evitar a esa persona, hay que enfrentar esa situación y hay que hablar con esa persona para aclarar el malentendido, ¿verdad? En vez de crear grupitos, buscas un grupo de apoyo, empiezas a hablar con personas, tú contándole tu versión de los sucesos para que te apoyen moralmente o si no, de forma práctica, en ese trabajo, en esa familia, en ese grupo de amigos. Y la otra persona está creando su grupito, ¿verdad? Contándole su versión de los sucesos. Y eso crea una división de personas. Entonces, antes de mantener este rencor y alimentar ese rencor con combustible, con leña, es bueno directamente hablar con la persona y tratar de resolverlo. En la mayoría de los casos, hay casos extremos donde esa persona es peligrosa
y debemos alejarnos. O nosotros estamos en una situación muy, como diríamos, de desequilibrio precario, en donde nos debemos alejar para fortalecernos, ¿no? Pero la respuesta no debe ser una reacción impulsiva, en donde por comodidad me alejo o por ira choco y peleo, ¿no? Tiene que ser con amor, compasión, con paciencia, con sabiduría, querer, querer resolver los malentendidos, los desencuentros y siempre fomentar la armonía, armonía, armonía. Y si es una persona que simplemente te molesta, habla demasiado o habla de temas que no te gusta, es de otro partido político o tú eres una persona muy espiritual y está hablando de cosas mundanas, ¿verdad? Entonces tienes que hacer una lección de a propósito sentarte al lado de esa persona y compartir tiempo con esa persona y aprender algo de esa persona, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, no debemos permitir que el miedo y la esperanza, las reacciones egocéntricas, manden en nosotros. Entonces, si algo es realmente provechoso, es beneficio, entonces da igual lo que es cómodo e incómodo. Para un practicante espiritual, tenemos que sacar de nuestro vocabulario la palabra cómodo, incómodo. La palabra me apetece, no me apetece. Es como medicina. Si la medicina me conviene, da igual. Si es amarga, si es tutti frutti, ¿verdad? Si sabe a fresa o no. Si es medicina, si me conviene, si sana, entonces da igual. Entonces la actitud es, y espero que esto suene muy fuerte, muy inquietante, ¿verdad? Y que estés pensando en esto por 3 días. Tomar todas nuestras preferencias exigentes, todos nuestros caprichos, y ponerlos en una bolsa, atar esa bolsa y tirarla por la ventana al mar. La felicidad no se resuelve satisfaciendo deseos, se resuelve eliminando deseos. Teniendo más y mejores exigencias no produce felicidad. Teniendo menos y reducidas exigencias sí nos acerca a la felicidad. Imagínate el caso extremo. Una persona que tiene muchas exigencias, muchas cosas que deben ser. Me deben tratar así, mi vida debe ser así, ¿verdad? Muy difícil que se dé todo. Una carambola perfecta para que ese día, por 15 minutos, esté feliz. Entonces, nos estamos garantizando la miseria, la tristeza, teniendo exigencias ridículas. Entonces, no exijas del mundo, no exijas de otras personas, solo exige de ti, solo exige de ti. Entonces, tenemos que aprender a sacar de nuestro vocabulario y de nuestra mente, me apetece, no me apetece. Podemos tener gustos y preferencias, pero no arraigados, sin apego, sin dependencia. Si está bien, ¿no? Esta pasta ahí tiene pesto, muy bien. Pero si no hay pesto, si solo hay salsa de tomate, está bien también, no hay problema.
Muy bien. Pasamos a otra pregunta. Buenas tardes, muchas gracias. Mi pregunta es con respecto al verso 2, sabio es aquel que entre los humanos posee la inteligencia capaz de discernir. Y me parece que esta inteligencia capaz de discernir es común a los 5 versos que hemos leído. Hay algo de eso en todos los 5 versos. Entonces, para lo que como yo no son todavía los sabios, esta inteligencia capaz de discernir, ¿cómo la podemos entrenar? O sea, los pasos prácticos también para entrenarla. Entonces, aquí estamos hablando, como comentó el Khenpo Sangye, de la sabiduría que adquirimos a través de la contemplación, que es comprensión. ¿Qué quiere decir? Que captamos la esencia de la enseñanza. Cuando escuchamos una enseñanza, cuando leemos un libro, adquirimos conocimiento, la primera sabiduría. Y eso es, como diríamos, contextual, ¿verdad? No podemos descontextualizar esa enseñanza. Por ejemplo, lo que acabo de mencionar en la pregunta anterior, no hablar ociosamente. Si hablamos ociosamente, eso causa daño, causa karma negativo, ¿verdad? Entonces, el primer nivel de comprensión, que es la sabiduría del conocimiento, nos dice no hay que hablar ociosamente y le agregamos una definición y decimos eso quiere decir cuando no sea beneficioso, cuando algunos van a decir cuando no estemos hablando del Dharma, van a tener problemas cuando van a hacer compras. Entonces, otros van a decir cuando la persona no me haga una pregunta. Otros van a decir cuando no sea positiva, beneficiosa, ¿verdad? Entonces, tenemos que reflexionar solo sobre esa conducta. Hablar socialmente produce karma negativo profundamente para comprender su esencia. Y una vez que comprendemos la esencia, podemos discernir ¿qué? Discernir contexto. Tiempo, espacio, personas, función, objetivos. Y saber cómo aplicar, ¿verdad? Esta fórmula, cómo enchufar esta ecuación, esta fórmula aquí, en esta situación, ¿verdad? Ahí está el arte. Y para llegar a esa esencia hay que captar, destilar. No lo que es apropiado en un templo budista, no lo que es apropiado en la familia, no lo que es apropiado cuando voy a renovar mi carnet de conducir, sino cuál es la esencia de esta conducta que aplica a todas las situaciones y a todas las personas. ¿Cuál es esa fórmula? Entonces, cuando tienes esa fórmula, cuando descubres esa verdad, después puedes discernir. En esta situación quiere decir que tengo que responder a esta persona, ¿verdad? Pero no tengo que cambiar el tema. En esta situación quiere decir que yo tengo que invitar a que la anfitriona conozca a esta persona. En esta situación tengo que decir esto, en esta situación no tengo que responder, ¿verdad? Entonces, eso requiere contemplación. Y hay muchas maneras de contemplar. Eso lo tendremos que ver en otro curso. Pero pues en este mundo que nos pasan tantas cosas, que sentimos también tantas cosas, tanto nuestras, de personas queridas, como en muchas enseñanzas nos las ha dicho,
que a veces las personas que más queremos son las que más nos hacen daño, pero también las situaciones externas. Vemos cómo manejar ese sufrimiento o eso que nos duele para ser más felices, cómo si pasan tantas cosas adversas, cómo podríamos manejarlo para ser un poco más felices. Esa es como mi pregunta. Muy bien. Pues casi siempre estamos corriendo tras las alarmas. Cuando suena una alarma, nos activamos, nos ponemos el poncho de bombero y vamos corriendo a apagar ese incendio. Entonces, nuestra vida es la vida de un bombero, honestamente. Estamos sentados en la casa de los bomberos, en el cuartel de los bomberos, jugando a las cartas, ¿verdad? Preparados y listos, ¿verdad? Todo en su sitio, las botas, el camión en canal, pero nadie está activado hasta que suene la alarma y empieza la luz roja a dar vueltas. Y ahí corremos. ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está el fuego? Yo primero, yo soy valiente. Esa no es la actitud de los sabios. Los sabios están preveniendo fuegos. ¿Qué quiere decir? Eliminando toda la basura, toda la paja, todos los arbustos secos, ¿verdad? Que están a la espera de una chispa, ¿verdad? Entonces, aquí al lado hay un terreno baldío que está completamente abandonado, lleno de arbustos. Y por la sequía de estos últimos meses, ahí es muy peligroso. Si hay un incendio, en segundos todo arde, ¿verdad? Entonces, cuando decimos no nos falta felicidad, nos sobra sufrimiento, no solo queremos decir el sufrimiento resultante, que es esta persona tiene este problema, esta persona ha perdido su trabajo, esta persona se está divorciando, estos familiares se pelearon y no hablan, sino las causas y condiciones que producen esos eventos, esos problemas, esas peleas, esas enfermedades. Las causas y condiciones. Y no solo causas externas, sino las causas internas. O sea, hay 4. Mala conducta, lo que produce mala conducta, que es estados mentales negativos, como ira, como dependencias, como orgullo, como envidia, como rencor, ¿verdad? Y lo que produce esos estados emocionales negativos, el egocentrismo, una exagerada preocupación por nosotros, que produce mucho miedo, ¿verdad? Y lo que produce esa distorsión, ese egocentrismo, que es la ignorancia fundamental del falso yo, no saber quiénes somos. Entonces, estas 4 son la verdadera causa de nuestro sufrimiento y miseria, de todos los problemas, nuestros, de los vecinos y de los familiares. La ignorancia produce falta de amor, egocentrismo, eso produce emociones negativas, eso produce palabras duras, mentiras, engaños, manipulación, agresión, y eso produce conflicto en el mundo, ¿verdad? Eso es lo que produce conflicto en el mundo. Entonces, cuando apagamos el incendio, no tenemos que sacarnos el traje de bombero. Tenemos que seguir trabajando para prevenir futuros incendios. Con esto no queremos decir que tenemos que ignorar los problemas en nuestra vida,
Quiere decir que tenemos que trabajar más cuando no hay problemas, porque ahí se está gestando un problema. La ignorancia produce problemas, la envidia produce problemas, los patrones conductuales producen problemas. Ese es el verdadero problema. Entonces tenemos que trabajar más a nivel preventivo, ¿verdad? Preventivo. Entonces, si queremos armonía en la comunidad de practicantes espirituales, si quieres armonía en tu familia, entonces tenemos que prevenir que alguien se va a pelear el año que viene. Y tratar de ya trabajar para que eso no ocurra. Tratar ya en todas las reuniones de crear más hermandad, más comprensión, más paciencia, más solidaridad, mejorar la comunicación, ¿verdad? Mejorar el apoyo que damos, ser un buen ejemplo para los demás. Tiene que empezar mínimamente un año antes. Eso es muy importante. Entonces, esto, por favor, los bomberos son seres maravillosos. Recién tuvimos aquí un amigo, Emilio, haciendo una labor muy buena. Es simplemente como un ejemplo de que no nos debemos despertar cuando saltan las alarmas. Tenemos que trabajar aún más cuando no están las alarmas. Muy bien. Venerable Lama, mil gracias por toda la sabiduría, la cercanía y el cariño. Yo creo que a medida que vas avanzando en la práctica se van emanando cosas que probablemente pozos que se han ido quedando a lo largo de nuestras vidas. Yo quería preguntarle que, como decía usted, es muy fácil estar en meditación, en la práctica, y cuando uno sale al mundo real, sobre todo cuando tienes niños que tienen la mágica capacidad de sacarte todos tus espejos y todo lo mejor, lo no tan mejor de ti. Si tiene usted algún tip que nos pueda compartir para, para que sea algo como automático, volver a sentir que tú estás en la práctica, en la paz, intentando dar lo mejor de ti, pero porque claro, en el día a día es muy complicado estar tan consciente en el día a día. Hoy en día hay una, ¿cómo diríamos?, dualidad entre la práctica formal en el Cojín y nuestras actividades diarias. La práctica en el Cojín, que ojalá hacemos todos los días, es como un laboratorio en donde desarrollamos un experimento muy protegido. Quiere decir que nosotros hacemos todo lo posible para crear las condiciones óptimas, ¿verdad? Para que nos sintamos bien, para que desarrollemos cualidades buenas, positivas dentro de nosotros. Y luego, en la vida, estamos casi como una montaña rusa, ¿no? En un lugar impredecible con giros muy bruscos. Entonces, una cosa es establecer tan profundamente la realidad de quienes somos en ese cojín que se establece como lo que predomina, como nuestro estado base de ahí en adelante, durante el día. Entonces, cada uno de nosotros tiene un estado base, tiene un rostro base. ¿Sabías eso? O sea, nosotros tenemos unas muecas, es una forma de expresarnos en el rostro que se convierte en el base, en el default, ¿verdad? Entonces, eso puede cambiar conscientemente si lo trabajamos. Entonces, una cosa es aumentar la intensidad, la calidad
y la duración de la práctica en el Kohin. La segunda es hacer retiros cada tanto, de fin de semana, de 5 días o de 7 días. Y si por lo menos eso, y en grupo se pueden hacer de más tiempo, seguro. Eso ayuda a elevarnos a otra meseta, a crear otro nivel base, ¿verdad? Y después hacer todo lo posible para que el comienzo y el fin de la práctica en el Kohin sea gradual, que nos introducimos gradualmente y en tu caso particularmente salir gradualmente. Tomar mucho tiempo de pasar del estado meditativo al estado post-meditativo. Mucho tiempo quiere decir, en vez de tocar una campanita y abrir los ojos, tomar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, hasta algunas personas 5 minutos. De esa manera ayudas a integrarlo en la etapa post-meditativa. Después tener durante el día anclas, como santuarios, oasis, embajadas, ¿verdad? Sitios y tiempo en donde tocas fondo. Fondo en el lado positivo quiere decir vas hacia adentro y te reconectas con esa práctica que habías desarrollado por la mañana. Entonces, encuentra por la mañana, al mediodía y por la tarde, aunque sea 5 minutos en donde todo para, ¿verdad? Te alejas un poquito del ruido de las personas, vas hacia adentro y te reconectas, ¿verdad? Después, puedo seguir. Después, trata de integrar lo que es mindfulness, que quiere decir presencia plena en todo lo que haces. Los 4 pilares de desarrollo espiritual son muy beneficiosos, útiles en mejorar cómo nos relacionamos con los sucesos, ¿verdad? Pero no hay nada tan provechoso como el pilar de shamatha, de calma mental, a corto plazo. A largo plazo lo más provechoso es sabiduría. A corto plazo lo más provechoso es shamatha. Entonces, cada tanto logra anclarte en el presente. A propósito, suelta la mente que divaga, la mente discursiva, los comentarios y simplemente conéctate con algún movimiento de tu cuerpo. El hecho de acercar la taza, conviértelo en la meditación de los japoneses del té, ¿verdad? Una práctica meditativa, o simplemente pon atención en tu respiración y siente la respiración, aunque sea por unos segundos. O si estás lavando algo, siente el agua correr por las manos, ¿verdad? Esa sensación de temperatura, de movimiento, te anclas en el presente. Porque si te adueñas del presente, ahí no hay aflicción, no hay referente, y por lo tanto no hay nada que alimente un brote emocional. Uh-huh. Y otro consejo es, durante el día, ten en tu bolsillo, como un as en la manga, alguien que hace trampa en el póker, ten en tu bolsillo o en tu manga una frase que te inspire, ¿verdad? Entonces, ahora que estamos estudiando estas perlas de sabiduría, cada semana elige una de ellas, ¿verdad? Y anótala. Y si la puedes anotar con lápiz o con lapicero, con pluma, mejor. Y lo pones en tu letra, en un papelito, y te lo guardas en el bolsillo. Y lo ves por lo menos 2 o 3 veces durante el día. Te conectas con ese mensaje.
Es muy, muy, muy valioso. Y después, al final del día, haz un inventario de lo que ha transcurrido, ¿verdad? Como si fueras la dueña de una tienda. ¿Cuánto he vendido? ¿Cuánto me robaron? Haces un inventario de lo bueno y lo malo y tratas de extraer una lección, ¿verdad? Aprender algo de algo positivo que ha sucedido, algo de algo inquietante, incómodo que ha sucedido, ¿verdad? Y después dedicas el mérito, ¿verdad? Todo lo que hice hoy, si hay algo provechoso y bueno, lo dedico para la iluminación de todos los seres. Y cuando te despiertas por la mañana, lo primero que haces es desarrollar una motivación pura. Hoy voy a dedicarme a hacer el bien. Esto es parte de un paso honesto y humilde hacia la iluminación de todos los seres. Pues muy bien, queridos amigos, con esto concluimos esta sesión y vamos a continuar cada lección viendo los versos de Sake Pandita, estas joyas que nos ayudan a llevar la práctica espiritual en todos los ámbitos de nuestra vida. Muy bien, muchas gracias.